Muy buenas tardes a todos. Lluviosa tarde, sean todos bienvenidos a esta comunidad académica virtual eh, que conforma nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universitas Carabobensis. Doy la más cordial bienvenida a todos los que en este momento se incorporan a nuestra aula virtual. En primer término, doy la bienvenida y la gratitud a la directora Eloísa Sánchez Brito, directora de posgrado de nuestra facultad. Saludo la presencia del doctor Francisco Velance, el cual es el director TIC de la facultad. Saludo la presencia de la doctora María Alejandra Reyes Gutiérrez, directora del Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas. Doy la bienvenida a las profesoras Fátima Vieira, que todavía está conectándose, a la profesora Nancy Castillo. Doy la bienvenida a los profesores Jesús Calderón, a Miguel Enrique Anaya Castillo. Doy la bienvenida a la profesora Lucy Ferrer, que muchas veces no aparece en su nombre, sino el equipo que utiliza, pero que estoy seguro que ella está. Y por supuesto le otorgo mi gratitud nuevamente, ratifico mi gratitud a nuestro hospedador, al profesor Javier Herrera, y a su equipo de gente integrada por el profesor Jesús Calderón y la profesora Amelia Ordaz, que han estado presentes durante todas estas jornadas. Y por supuesto, hoy el aula virtual de la facultad se honra en recibir a un connotado hombre de valía académica como lo es el profesor Oscar Bucete. El profesor Oscar Bucete es egresado de nuestra Universidad de Carabobo dos veces, primero como contador en el año, como contador público en el año 77 y como abogado hace 25 años, en 1995, de nuestra facultad, el cual fue mi condiscípulo, con el cual yo compartí momentos muy agradables, de mucho cariño, y que a mí me honra contar con su amistad, con su hermandad, con su solidaridad durante todo este tiempo. Conozco a Oscar de hace más de 30 años, 32 años, cuando nos conocimos en los pasillos de nuestra facultad, allá en la casona de San Francisco. Un tipo que se ha dedicado a la academia desde 1973, nos contaba, ha sido preparador de nuestra facultad hermana de Ciencias Económicas y Sociales. Con nosotros se vino como profesor de Derecho Mercantil y ahora es el coordinador de la carrera de Ciencias Fiscales de nuestra facultad. Sustituyó a los profesores Chacón, a Luis Chacón Nieto, a Joan Chacón en la coordinación. Es un hombre afable, inteligente, un hombre lleno del espíritu universitario, un hombre que contagia con su don de gente, con su alegría, con su ciencia, un hombre que en el ejercicio profesional se ha destacado privadamente como un excelente contador y como un abogado, dio mercantil, como ya lo dije en nuestra facultad, fueron sus inicios. Y hoy nos va a disertar sobre derecho y la información financiera en esta tarde. El profesor Oscar Bucete va a abordar un tema interesantísimo, que los datos que se dan en las contabilidades públicas o privadas, que son relevantes para no solamente para la ganancia, para los costos, sino para la auditoría, para el recurso humano. Es un área amplia y que todos debemos dominar, sobre todo los que están estudiando ciencias fiscales en nuestra facultad y los que en algún momento
estarán en cuarto año de Derecho con la materia tributario, que también la domina excelentemente y la ha impartido junto con sus sesiones el profesor Oscar Bucete. Para nosotros constituye una honra en esta tarde tenerlos acá a todos, los saludamos con especial cariño y que esto sirva para la reflexión de todos los que quieren madurar la profesión, la vocación profesional, los que están participando como aspirantes a ingresar a nuestros cursos introductorios. Mañana atendemos consejo de facultad y en el transcurso del jueves, cuando nos incorporemos, explicaremos la propuesta que mañana tendremos como consejo de facultad, una propuesta académica de acompañamiento cualitativo y cuantitativo. Estén pendientes del día jueves y de nuestra página de la facultad, de la propuesta, por cuanto si bien pasa por consejo de facultad mañana, falta la aprobación, la sanción del consejo universitario. No quisiera adelantar materia por cuanto, como les dije, tendremos que contar con con el placer del consejo universitario, a pesar de que nosotros la ponemos acá porque es una solución académica de orden institucional. Bienvenido, profesor Acabucete. Gracias nuevamente a nuestro hospedador, el profesor Javier Herrera, el cual queda en control de esta jornada lluviosa y ojalá no se suspenda por las vicisitudes de conectividad, de lluvia, de luz. Bienvenido, querido hermano Oscar. Saludos. Puede dar inicio, profesor. No me estoy viendo, pero bueno, de todas maneras, dejé de verme. Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia, agradeciendo las palabras de mi directo amigo, el doctor David Rudman, decano de la facultad, y al profesor Herrera, que gentilmente nos está ayudando en esta jornada espectacular, y a todos los profesores, amigos, y a todos los asistentes que están ocupando un ratico de tiempo para escuchar hablar del derecho y la información financiera. Agradezco mucho esta invitación y quiero referencia a cómo vamos a abordar este tema del derecho y la información financiera. Vamos a abordarlo de la siguiente forma. Vamos a hacer un pasaje introductorio muy ligero y vamos a hablar sobre los tópicos de la contabilidad. Vamos a hablar de los tópicos de la contabilidad, de la información financiera y con las distintas ramas del derecho, como lo son el derecho mercantil, el derecho laboral y en particular el derecho tributario, que directamente vamos a abordar más el tema al final sobre los tributos. Y vamos a dar una información estadística que también es muy importante de una de las firmas transnacionales de auditoría que hacen estudios importantes en el mundo acerca de los tributos. Quisiera comenzar diciendo que se dice que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. ¿Sí? Indudablemente la contabilidad es el lenguaje de los negocios. La contabilidad indudablemente es una ciencia social con la cual se estudia, se mide, se analiza y se registra el patrimonio de las distintas organizaciones, sean empresas, entidades públicas
o bien privadas y de las personas, con el fin de que podamos tomar decisiones. La información que la contabilidad brinda también nos permite tener control, y esa información es producto del registro de una serie de operaciones de carácter o de hechos económicos que se dan constantemente en las distintas entidades mercantiles. Se dice que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, pero la contabilidad irremediablemente tenemos que decir que es el sistema de información financiera por excelencia. Es cuantitativo y tiene un propósito fundamental, que es proporcionar información útil. Esta información es útil ¿para quién? Esta información es útil para todos los usuarios de ella. Para los empresarios, la información que suministra el balance de la Hacienda Pública Nacional, la información financiera que publican los bancos, que están obligados por ley a hacerlo en la prensa nacional, y la información que usualmente se requiere para ser llevada, que tiene que ver con la materia mercantil, porque tienen que ser llevadas a los registros mercantiles y deben ser aprobada esa información o desaprobada o modificada en el peor de los casos para los asambleístas, los que son dueños de ese capital. Ahora, ese propósito de esa información para los usuarios también tiene que ver para tomar decisiones. Las decisiones son de tipo económica y son de condiciones adecuadas, en condiciones de no tener incertidumbre o tener, en pocas palabras, lo contrario, tener la certidumbre suficiente para poder tomar decisiones. Para tomar decisiones en materia financiera, nosotros tenemos que tener una información que haya sido bien procesada, bien informada, y así estamos decidiendo o tomando decisiones sobre una base firme. En la medida en que esas condiciones adecuadas para tener esa información, se debe contar con una serie de documentos fuentes. Esa serie de documentos fuentes son que se dan a través de los distintos hechos económicos que se refieren a las transacciones entre partes, entre las empresas, por ejemplo, y que van a traer como consecuencia un proceso que requiere, en primer lugar, el registro de las operaciones, y para poder, una vez que ese registro de esas operaciones puedan ser registradas, vamos a producir al final de todo ese proceso, que ya tiene una serie de partes de las cuales vamos a citar más adelante, vamos a tener la información completa sobre la cual vamos a tomar datos, sobre la cual vamos a tomar decisiones. Es decir, todos esos datos se transforman en información. Porque cuando nosotros vemos algún documento fuente, en ese documento fuente no tenemos información, tenemos datos que requieren ser procesados para poder obtener información financiera. El estudio de la contabilidad es explicar el desarrollo de la actividad económica propia de las entidades que producen una serie de transacciones, que constantemente se están dando una serie de transacciones. Esas transacciones son lo que nosotros denominamos los hechos económicos y son objeto de consideración por la contabilidad. Aquellos hechos que van a afectar la situación financiera. En la medida en que se adquieren bienes de consumo o bienes de inversión, en la medida en que se requieren créditos
o se dan créditos, en esa misma medida se va modificando las cifras que van apareciendo en la contabilidad, que una vez procesado, repito, van a dar toda la información financiera. Ahora bien, cuando contabilizamos, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es interpretar correctamente el significado de los hechos contables. El proceso contable, en primer lugar, tenemos nosotros que identificarlos. En segundo lugar, tenemos que valorarlos, porque en toda transacción de tipo económico no se da sino un intercambio de valores por montos iguales. Porque si cualquier entidad pública o privada, o cualquier persona, o cualquier puede adquirir un bien mueble como es un vehículo, y en esa transacción de adquisición de ese bien mueble, pues simple y llanamente se está haciendo un intercambio de valores por montos iguales. Si ese carro ha costado una cantidad de X bolívares determinado, por ejemplo, 100 millones de bolívares, pues simple y llanamente hay un intercambio de valores, porque hay que, el que adquiere el carro adquiere la obligación de pagar ese bien, o si lo queda debiendo, y allí hay ese intercambio de valores. O bien, cuando compro el carro, recibo el carro y pago los 100 millones de bolívares, o si me lo dan totalmente a crédito, tengo el carro y quedo debiendo 100 millones de bolívares. También para esto, para registrar esas operaciones, se utiliza lo que se llama un método que se llama el de la partida doble. Ya de cuando el fray Luca Pacioli, que fue el creador de la contabilidad, hablaba de la partida simple. Hoy día se habla de la partida doble, que inclusive en nuestro Código de Comercio, que data del año 1955 y que aún está vigente, se habla de identificar quién es el deudor y quién es el acreedor. Es decir, identificar ese balance que hay cuando hay un intercambio de valores en todas y cada una de las transacciones que se van dando. Todo eso se representa a través de cuentas. ¿Cómo vamos a verlo a través de cuentas? Bueno, vamos a verlo a través de, vamos a verlo a través de ese instrumento contable como el cual vamos a conocer el nombre que nos identifica el bien o el tipo de obligación en la cual nosotros incurrimos en una transacción financiera, o en el tipo de gasto, o en el tipo de ingreso que se esté recibiendo. Para eso, cuando fray Luca Pacioli habló de la partida simple, cuando fueron cambiando los tiempos, aparece lo que se llama la partida doble. En ese no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Y viene esa ecuación patrimonial que tiene lo que se llama un debe y un haber, es cual que es como una balanza que solamente se refiere en una base económica de esas transacciones financieras, y que establece que el activo, es decir, todos los bienes y derechos que tiene una entidad, menos el pasivo, que son todas las obligaciones de cualquier naturaleza que tiene esa entidad, nos va a dar lo que se llama el patrimonio. Ese patrimonio es determinado por la resta entre el activo y el pasivo.
Tanto el debe como el haber son elementos de carácter patrimonial, porque en un balance de situación financiera para una fecha determinada, lo que contamos allí es que tenemos una serie de bienes, derechos como activos, y tenemos una serie de obligaciones de distinta naturaleza, con garantía prendaria, hipotecaria, o como sea, o simplemente tenemos un acreedor quirografario, etcétera, y la diferencia entre ambas cosas viene siendo el patrimonio. Es decir, el patrimonio que cualquier persona natural podría tener, refiriéndome a las personas naturales, no sería otra cosa distinta que todo lo que yo tengo tiene un valor determinado de 1.000.000 de bolívares, y todo lo que yo debo es un valor determinado, por ejemplo, de 200.000. El capital o el patrimonio que yo tengo es de apenas 800.000 bolívares, que es la diferencia. Todo eso, ese reconocimiento, esa valoración que se hace en esa partida doble, es lo que nos permite tener una información adecuada, una información buena, que es imprescindible para la toma de decisiones. Cuando se toman decisiones de tipo financiero y de cualquier otra naturaleza, necesariamente se requiere tener certidumbre, tener la información clara de qué está pasando y qué decisión debo tomar. Si no tengo esa información, pues la decisión quizás no sea la más correcta, no sea la más apropiada. Para esto vemos un ciclo contable que inclusive se desarrolla en nuestro Código de Comercio, donde vemos en primer término lo que es la fase de apertura de la contabilidad. La fase de apertura de la contabilidad es, en primer término, se hace en el inicio de cada ciclo contable a través del reconocimiento mediante del patrimonio para una fecha determinada. En segundo término, la fase de contabilización de las distintas operaciones que se vayan dando en la respectiva entidad. Y existe también un proceso de cierre. Pero en la segunda fase, que es la fase de contabilización, vamos a hacer referencia a nuestro Código de Comercio, que a partir de su artículo 30, a partir de su artículo 32, hace referencia a esa etapa y a las obligaciones que se tienen para poder tener y poder comenzar a procesar ese tipo de información. Nosotros vemos, por ejemplo, que el artículo 32 hasta el 39 del Código de Comercio hace referencia a ello, donde establece, entre otras cosas, que todo comerciante tiene que llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprende el libro diario, el libro de inventarios y balances y el libro mayor. Adicionalmente, puede utilizar cualquier otro tipo de registro contable. En el libro diario es donde se registran todas esas transacciones y donde se identifica claramente quién es el deudor y quién es el acreedor en la operación que allí se realizó. Al igual que una vez que se procesan todas esas operaciones, se acumulan en cuentas. Si se ha comprado varios carros, varios vehículos para hacer el transporte de las mercancías de una entidad, pues cada vehículo irá en la cuenta vehículo irá demostrando un monto que va a reflejar cuál es el costo de la totalidad de esos bienes, llamado vehículo. Ahora bien, y hay una fase de cierre. Cuando nosotros vamos a esa fase de cierre, primero tenemos que determinar algo que es muy importante. Determinar, hacer un análisis de cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros pasivos, cuál ha sido el movimiento, cómo han aumentado y disminuido tanto los activos como los pasivos, y qué incidencia a través de los ingresos y gastos que se han sucedido durante la operación de un ejercicio económico
cuyo lapso máximo está establecido también en nuestro Código de Comercio, que debe ser de 1 año, y vamos a tener al final de ello que tener que hacer un cierre, pero antes de hacer ese cierre debemos tener la información financiera que requerimos para ser tratada en las asambleas de accionistas, para poder los administradores de las entidades, llámese empresas, tienen que brindar a los accionistas la información de su gestión. Esta información de la gestión lo hace a través de los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Es el producto de un proceso contable, donde tomamos de los comprobantes o de los documentos fuentes, llámese facturas, llámese documentos públicos en las cuales hemos comprado un bien inmueble, por ejemplo, y que las empresas los van registrando en su contabilidad y que han pagado deudas, han hecho ventas, han incurrido en una serie de gastos de distinta naturaleza, normales y necesarios para llegar a ese enriquecimiento. Pues indudablemente allí vamos a obtener lo que se llaman los estados financieros. Esos estados financieros tienen el carácter siguiente. Los estados financieros son 4. Todos tienen que ver entre sí. Todos están interrelacionados. El balance de situación financiera o balance general, como se llamaba antiguamente, es aquel donde aparecen todos los activos que tiene la empresa, que está representado en bienes y derechos. Bienes de cualquier naturaleza, bienes tangibles o intangibles, derechos a través de cualquier documento, ¿okay? Bien sea de facturas, bien sea a través de documentos públicos que deben demostrar allí un derecho que se tiene y que forma parte de eso. Igual sobre toda una cantidad de gastos o de inversiones que pudieran existir. Y existe el pasivo, en el cual se van a demostrar las distintas partidas que tienen que ver con todas las deudas y obligaciones, sean con garantías o sin garantías. Y allí el diferencial nos va a dar el patrimonio. Ese patrimonio está formado por el capital social y está formado adicionalmente por las utilidades o las pérdidas habidas durante ese periodo económico, y también apartando el 5% correspondiente que establece nuestro Código de Comercio para lo que se llama la reserva legal. Y también surge otro estado financiero que se lo suministra la contabilidad, que tiene que ver con el estado de resultados, aquel que llaman también ganancias y pérdidas. ¿Sí? Ese estado de ganancias y pérdidas también nos va a dar cuál es el resultado del periodo. ¿Cuál es el resultado? Es decir, que me diga cuánto vendí, cuánto me costó lo que vendí y cuánto me queda después de los gastos como utilidad para ser repartido o para ser decretado como dividendo entre los accionistas de esa empresa. Cuando nosotros vemos eso, también eso está en el Código de Comercio, también tiene que tener un registro en el libro de inventarios y balances, que es obligatorio, como dijimos hacia el inicio, de acuerdo con el artículo 32 de este código. Allí esa información que aparece en esos estados financieros, de ellos se toma lo que se llama todas las partidas, tanto de ingresos como de egresos, y otras que son objeto de registro y que sin embargo no implican desembolso de dinero en efectivo. Y cuando hablo de dinero en efectivo, hablo del efectivo como tal y su equivalente.
Su equivalente son lo que se puede tener en cuenta más tarde. Esto es lo que se llama el flujo del efectivo, es otro estado financiero importante. Y tenemos otro estado financiero importante, que es el que se refiere a de variaciones del patrimonio. Variaciones del patrimonio tiene que ver con la utilidad o la pérdida hábil. En la medida en que tenga utilidad o tenga pérdida, pues por supuesto allí habrá que decretar dividendo o no decretarlo, simplemente capitalizarlo, o adicionalmente tiene que darse lo que se llama la capitalización de esos dividendos, que podría ser también. Ahora bien, fíjense, de acuerdo con el artículo 304, ya mezclándolo con la materia mercantil, los administradores están obligados a presentar a los comisarios en el día fijado el capital social que realmente existe, las entregas efectuadas, y ese balance debe demostrar con evidencia la exactitud de los resultados realmente obtenidos. ¿Okay? No pueden pagarse dividendos inclusive si no están líquidos y exhibibles. Esos balances sirven para el derecho mercantil, la contabilidad como tal, la regulación formal que tiene es en el Código de Comercio. Y existen algunas normas dispersas en algunas otras leyes especiales, donde vemos como en el Código Orgánico Tributario, como en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que hace referencia a la contabilidad, y la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por ejemplo, que establece una serie de obligaciones que tienen que ver con la contabilidad y forman parte del registro de las operaciones, como por ejemplo el libro de ventas y el libro de compras, que están obligados a presentar, a llevar, mejor dicho, todos los comerciantes o todos los que realizan operaciones de tipo mercantil, y algunos PROFI, los que no utilizan, y los que no hacen operaciones de carácter mercantil, pero que realizan operaciones en las cuales está implícito las obligaciones de llevar libros de contabilidad, como somos los abogados, los médicos, contadores públicos, economistas, etc. El interés del derecho en la contabilidad en materia mercantil es importante. La información que nos da es importante. Esa información que nosotros obtenemos allí de esos estados financieros vienen dados adicionalmente con las notas revelatorias. La nota revelatoria es una cantidad de información que da, que tienen que ver con la contabilidad y con disposiciones legales, cumpliendo con leyes especiales, como se refiere a los compromisos que se han desarrollado y el cumplimiento durante un periodo correspondiente en todo lo que es la materia tributaria, el pago de los impuestos sobre la renta, llámese IVA, llámese la ley de ciencia y tecnología, el aporte para fiscal también de la ley del DOGA, y una infinidad de leyes especiales que ya voy a darles algunos detalles cuando llegue a la materia tributaria. El derecho está íntimamente relacionado con la contabilidad, en el sentido práctico de estas dos disciplinas de carácter social. El derecho, el actuar del derecho es regular la conducta mediante una técnica que es fundamentalmente normativa. Y la contabilidad, el actuar, es para informar mediante una técnica que es de comunicación. ¿Cómo sé yo cuál es la situación financiera de mi empresa? La situación financiera de mi empresa la puedo yo verificar a través de los estados financieros que me deben ser suministrados oportunamente. Hablar
del interés que tiene la contabilidad con el derecho, también tendríamos que decir el interés que tiene el derecho sobre la contabilidad y sobre esas relaciones de coordinación que tiene que existir en ambas disciplinas. En particular, en todo lo que se refiere a las técnicas de ordenación y de coordinación. La regulación jurídica necesita de la información contable, de sus técnicas de cuantificación. Si vamos a la materia, si fuéramos a la materia laboral, también es parte del registro de las operaciones de cualquier entidad, todo lo que tiene que ver con los trabajadores, tanto de remuneraciones, bonificaciones, utilidades y demás beneficios, prestaciones sociales, como se llame. Todo ello implica información que tiene que ser registrada y procesada y que debe estar informada si hay deuda, cuánto fue el gasto porcentualmente y monetariamente con respecto a la operación que lleva la empresa para poder tomar decisiones, ¿ok? De inversión, de recorte o de ampliación de gastos para poder obtener mayores ingresos, etcétera, etcétera. Partiendo un poco más allá, vamos a hablar del tema, de un aspecto muy importante que estoy buscando aquí, de algo de un autor, aquí lo tengo, un catedrático español de nombre Fernández Pirla, escribió en alguna oportunidad en uno de sus textos lo siguiente: la contabilidad se configura como un poderoso instrumento de información dirigido a toda la sociedad. Pero para que esto suceda, el hecho contable como auténtico hecho social tiene que ser captado con todo rigor, es decir, con exactitud, con razonabilidad y objetividad. Si ello se consigue, la contabilidad servirá a su explicación en todos los órdenes: el genuinamente empresarial, el fiscal, el administrativo, el laboral. Este fin solo se alcanzará como culminación de un proceso de normalización contable, que consiste realmente en juridificar la contabilidad. Solo cuando el derecho asume la norma elaborada por la técnica y se declara su validez erga omnes, podemos afirmar que la contabilidad sirve totalmente a la sociedad. Por supuesto, hay una serie de normas que dicta la Federación de Colegios de Contadores Públicos aquí en Venezuela y en otras entidades en el resto del mundo, que tienen también organismos que son privados y que regulan el manejo de la información contable, ¿okay? De la información financiera. Pero también es cierto que esa información contable y esa información financiera en algunos países está regulada y todos los años sacan lo que se llaman, a través de una serie de normativas de tipo legales o sublegales o administrativas con competencia para ello, órganos administrativos con competencia para ello, para el manejo de la contabilidad de este ejercicio en cuestión, como por ejemplo el caso de España y de Francia, entre otros. Allí ellos sacan lo que llaman todos los años el catálogo de cuentas. ¿Sí? Pero bien, ¿cómo brindo yo esa información? ¿Cómo vamos a brindar esa información financiera y cómo la vamos a utilizar para el derecho tributario y cómo lo vamos a hacer para informar? Existen unas normas y que tenemos que tomar, donde tomaron en cuenta la hiperinflación que se ha dado en Venezuela. Para eso existen normas internacionales de contabilidad que se refieren
a la información financiera de las economías hiperinflacionarias. Se dicen algunos autores que la economía es hiperinflacionaria o es inflacionaria cuando es mayor a un dígito. ¿Okay? No vamos a hablar de la economía nuestra en particular, porque no viene acá. Esto indica que la hiperinflación distorsiona muchas cosas, sobre todo lo que es el valor real del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque el valor del dinero, su poder adquisitivo cada vez es menor en épocas inflacionarias o hiperinflacionarias, como el caso de los venezolanos. ¿Sí? Para eso, siempre se presenta la información en la moneda funcional, que es la moneda, en el caso nuestro, es la con la cual utilizamos usualmente de regla general, que es la moneda de curso legal, que es el bolívar, aunque hoy día vemos algunas otras cosas un poquito distintas aquí en nuestro país. Para eso existe también una cantidad de principios de contabilidad de aceptación general a las cuales hace referencia la ley de impuestos sobre la renta, entre otras, de que se deben tomar en cuenta estos principios de contabilidad de aceptación general, que se llaman las normas internacionales de información financiera. Y vemos entre ellos una serie de principios y una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta. Uno, cuando vemos, por ejemplo, dentro del marco conceptual, cómo se va a aplicar toda esta información. Por ejemplo, aquí vemos que en la NIC 29, por ejemplo, que es la norma internacional de contabilidad, hace referencia a la presentación de los estados financieros cuando son objetos donde en países donde hay, perdón, una inflación altísima o una hiperinflación. También hace mención a los criterios y al marco de adopción de las normas, los cuales deben ser citados en todo lo que se refiere a información financiera. La representación del Estado integral y los acuerdos BINIF, que son normas internacionales de información financiera, donde vemos los flujos de efectivo, donde se explica y se detalla todo cómo debe hacerse con las propiedades, plantas y equipos, con los pasivos laborales, con los efectos de las variaciones de las tasas de cambio que puedan surgir, cuando se refiere a la exploración de recursos minerales y todo lo que tenga que revelarse en participaciones en otras entidades. Son una gran cantidad de disposiciones. He nombrado unas muy pocas, por supuesto, porque no hay mucho. Pero esto sirve para qué. Esto es muy importante porque tenemos que ver cosas en el derecho tributario, que toda la información contable, toda la información financiera que suministra la contabilidad, cuando procesamos todos los datos y llegamos a un punto donde tenemos que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos, qué es lo que debemos, cuántos son nuestros ingresos, cuántos son nuestros ingresos, estamos ganando, estamos perdiendo, cuál es nuestro patrimonio en materia tributaria. Los tributos tienen como base para su determinación la información que ofrece la contabilidad. ¿Sí? ¿Qué hace el derecho? El derecho va a dictar una serie de normas jurídicas, normas que son obligatorias, o de prohibiciones y de cosas que son permitidas. La contabilidad que nos va a informar, la contabilidad nos va a informar la técnica contable y de cómo se va a dar esta información a través de toda esta serie de normas que dicta, en el caso de Venezuela, la Federación de Colegios de Contadores. Ahora bien, para poder determinar el impuesto sobre la renta, debemos tener cuál es
el resultado del periodo. El resultado del periodo económico tenemos lo siguiente. Para el resultado del periodo económico tenemos que ver si hay utilidad o hay pérdida. Si hay utilidad, esa es, al haber utilidad, está obligado siempre a declarar, pero está obligado a pagar por ese enriquecimiento, porque la base de gravamen es el enriquecimiento obtenido durante un periodo. El impuesto de la venta tiene que ver con el principio de la anualidad. Y tenemos el balance también, también tenemos que ver, por ejemplo, en el caso del IVA. En el caso del IVA, el impuesto al valor agregado, tiene que ser determinado, ahí tiene un principio que tenía el de la mensualidad, hoy día hay el principio de la mensualidad y el de la semana también, porque a través de, en la última reforma del año 2018, el impuesto al valor agregado IVA pasó para los contribuyentes, son contribuyentes especiales o grandes contribuyentes, tienen que presentar declaraciones semanales y los contribuyentes ordinarios tienen que presentar declaraciones mensuales. Es decir, una entidad que es X, que es contribuyente ordinario, tendrá que presentar 12 declaraciones de IVA, normalmente. Sin embargo, cuando es un contribuyente especial, tiene que presentar una declaración semanal. Esa declaración semanal sabemos que el año tiene 52 semanas, y esas 52 semanas tendría que presentar 52 declaraciones de IVA. ¿Okay? Y pare de hablar con algunas regulaciones, pero lo que quiero explicar es que también este IVA, para poder determinar y pagar el impuesto al valor agregado, se requiere imprescindiblemente que semanalmente o mensualmente se tenga información financiera, información contable que nos permita determinar cuánto es el impuesto a pagar por el impuesto al valor agregado. Muy bien. Igual va a suceder con muchas otras disposiciones, con muchas otras leyes. Por ejemplo, la ley de ciencia y tecnología e innovación es un tributo para fiscal. Es un tributo que se declara y se paga una vez al año y que también tiene una declaración anticipada. La ley de drogas también es un tributo en la cual también tiene que pagar un tributo y dar un aporte. Todas esas tributos, sean sean tributos directos o indirectos o para fiscales, tienen que presentar declaración y tienen como y pagar impuestos y tienen como fundamento y como base para su determinación la información que ofrece la contabilidad. Esta información es por demás importantísima. ¿Ok? Esto es muy largo para exponerlo en tan poco tiempo, pero me voy a tomar la materia de impuestos sobre la renta, la materia de la contabilidad y la información financiera es importantísima, es imprescindible, es necesaria, hay que tenerla a la mano y esta información tiene que ser bien procesada a través de los respectivos documentos fuentes y tiene que tener un resultado que nos permita determinar realmente cuánto es el monto a pagar de cada uno de ellos en la oportunidad de vida establecida. Para eso quiero decirles, por ejemplo, una cosita que tengo aquí de una firma que se llama Pricewaterhouse, que es una firma transnacional de muchos años, de mucha tradición aquí en Venezuela, que en unos tips que se llama tributos en cápsula, y se refiere a la tributación en Venezuela y en el mundo. Dice, según el estudio que Venezuela se ubica en el puesto 188 de la totalidad de los países evaluados en cuanto a complejidad para el cálculo y pago de los tributos. La tasa de tributos en Venezuela anda por el orden del 65%.
El tiempo para completar los procesos impositivos y contribuciones laborales es de 792 horas y el número de declaraciones era 70. Digo eran, porque esta información la tengo actualizada solamente hasta el año 2018, ¿sí? Que eso lo hace el Banco Mundial en colaboración, entre otros, con esa firma Pricewaterhouse, en que con ese incremento de esa reforma tributaria del año 2018, el número de declaraciones aumentó para Venezuela, que tenía del año 82, eran 82 declaraciones para ese año, entre los distintos tributos, vivienda, hábitat, seguridad social, impuestos municipales, ciencia y tecnología, deporte, bueno, aumentaron, en vez de, por ejemplo, el IVA de 12, pasaron a 52. O sea, tenemos 100. Quiero terminar por el tiempo que tengo para esto. Se me ha vuelto muy corto, esto es inmenso. Esto tendría que ser muchas partes y abordar muchas cosas y abordar cada ley por especialmente. Simplemente agradezco a mi hermano que lo estoy viendo ahí, y mi gran amigo David, a Eloísa y a todos los profesores que están allá, a esa Virgen tan bella que tenía atrás de ti, Socorro, y a la que yo tengo allá, que es fácil. Y a todos los que me han escuchado en la tarde de hoy, les dejo este mensaje que siempre, cada vez que he tenido que dar alguna conferencia o alguna charla, la libertad es ser quien soy, no la que los demás esperan que sea. Eso es una convicción que debemos tener como ciudadanos, como personas de bien y como personas forjadores de libertad, como fueron nuestros libertadores. Nosotros buscamos libertad y buscamos una universidad que, como hace un rato le decía yo a Eloísa, mi bella y espectacular profesora Eloísa Sánchez Risto, que todos la adoramos ahí en la universidad, le decía, nuestra universidad siempre va a estar abierta, porque le vamos a quitar las puertas y nunca va a estar sino abierta. Muchas gracias por escucharme. Si tienen algunas preguntas, esa casa que vence la sombra, me dice aquí María M. Ñañez. Esa casa que vence la sombra siempre va a estar abierta. Y el que la quiera, los que la pretendan cerrar, pues simplemente nos llevaremos la puerta para que nunca pueda estar cerrada. Los quiero mucho a mis alumnos, quiero mucho a mi universidad y todos debemos luchar por ellos. Que viva la Universidad de Carabobo, que viva y va a vivir eternamente para muchas y muchas generaciones. Gracias por todo, gracias a mi universidad y gracias a mi. Un abrazo. Cónchale, Oscar, qué belleza de final, qué tarde tan maravillosa financiera hemos tenido, qué pedagogía, ni siquiera andragogía, porque los abogados hemos entendido todo perfectamente. Bueno, esa experiencia del 73, primero como preparador y luego como profesor durante más de 40 años, nos indican que valió la pena, que fue acertada, que fue pertinente, que fue coherente la escogencia de tu persona para llevarnos esta clase inaugural de la carrera de Ciencias Fiscales, porque vendrán otras clases en nuestra aula virtual. La libertad es ser quien soy, no lo que los demás esperan que sea. Es resumir el ser filosófico de una persona, y tratándose de ti una persona extraordinariamente espiritual, siempre lleno de fe, un hombre que se levanta a las adversidades y que nos ha dejado esta sensación de que tenemos que continuar luchando por la universidad, luchando por esta academia que nos da luz, que es la casa de la luz, y que es la verdadera escuela de la responsabilidad, como dijo nuestro fundador, el doctor
Alejo Zuluaga Eusquiza. Bueno, hospedador, entonces, si hay alguna pregunta, diríjalo usted, profesor Javier. Y si hay alguna pregunta, bueno, estamos a la orden para tratar de aclararla. Bueno, hasta el momento solo comentarios, alentando, felicitándolo, profe. Muchas gracias Bueno, por los comentarios de los amigos los que tiene están aquí. todo en el chat. El tema fue bastante claro. Quizás faltó bastante tiempo también para atender este tema tan interesante. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos por el día de hoy. Decano, un Saludos. mensaje final. Gracias. Así Quiero es, también mandarle un saludos. saludo a Lucila Salazar, mi compañera de promoción, que aquí me mandó un Imagínate mensajito. tú, Lucila, te quiero mucho. promoción de contador. Sí, yo soy de la promoción 10 de contadores. Qué belleza. Y reporto la asistencia de la profesora, de la doctora Anabel Melé, directora del Instituto de Derecho Ah, Comparado, me del encanta. profesor Carlos Ñáñez, Y a mí, director de Asuntos Profesorales y coordinador de la carrera de Estudios Políticos, también lo he visto por allí. Y bueno, mucha gente, la profesora Nancy Castillo, también la vi allí conectada. Bueno, encantado y anunciamos para este jueves la conferencia correspondiente a ciencias forenses, heridas por armas de fuego, nociones básicas de balística, que tendrá por primera vez en nuestra aula virtual una conferencia a 4 manos. El doctor Jaime Leonel Salas Moreno, profesor de medicina legal, y la doctora Celina Alfonso, que al igual que el profesor Jaime Salas es abogado y médico. La doctora Celina Alfonso es la directora del Servicio Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, el CENAMEF, Carabobo. Bueno, ellos disertarán una vez más sobre lo que es el desafío de la criminalística y que está muy en boga y que encanta a todos. De manera que tendremos un par de ponentes el jueves que seguramente ya como hemos visto en las redes sociales la tarde de hoy, ese jueves 20 va a estar a reventar porque lo que yo estoy viendo en redes sociales, llámese WhatsApp o ya actualizaciones de WhatsApp o llámese ¿cómo que se llama? Facebook, es terrible. Estoy viendo la cantidad de personas que están promocionando esta conferencia. Va a ser un lleno bien, bien rudo en el sentido de la demanda, porque, bueno, ciencia forense es así, a todo el mundo le encanta esa carrera, esa ciencia forense que es bien interesante. Entonces, recuerdo a todos los que están escuchándome, si son aspirantes o tienen alguna inquietud con respecto a cursar nuestro curso introductorio, valga la redundancia, que tienen hasta el 26 de agosto para acceder, para hacer el depósito respectivo y acceder a nuestra página para proceder al curso virtual de introductorio de nuestra facultad para la ciencia, para las 4 carreras: Derecho, Ciencias Fiscales, Estudio Político y Ciencia Forense. Muchísimas gracias. Dios bendiga a la Universidad de Carabobo. Con fe y voluntad transformaremos la academia. Nos vemos el lunes. Gracias, Oscar. Gracias, Javier. Gracias a nuestras directoras, Eloísa, María Alejandra. Gracias, María Alejandra Reyes. Gracias, Francisco Gelance. Gracias, Miguel Anaya, Carlos Ñáñez, Fátima Vieira y a toda nuestra profesora Nancy, que también es fan número 1 de esta aula virtual, a la profesora Anabel, a todos los que están acá reunidos en esta tarde. Excuso a la profesora Amelia que se le cayó la conexión y no pudo entrar nuevamente, y estén pendientes a las soluciones que anunciaremos una vez que el Consejo Universitario nos reunamos como colegio para tomar determinaciones para tener algunos remedios
académicos de acompañamiento académico para nuestra facultad, para el resto de las facultades de nuestra alma mater carabobeña. Dios los bendiga a todos y feliz tarde.